El último fin de semana hubo elecciones en Misiones, La Rioja y Jujuy, donde en los 3 casos se mantuvieron los respectivos gobiernos oficialistas. En La Rioja ganó Ricardo Quintela del Frente de Todos con un nuevo mandato como gobernador con casi el 50% de los votos. En Misiones también se impuso el oficialismo, donde Hugo Pasalacqua vuelve a gobernar después del periodo 2015-2019, tras ganar con el 65% de los votos. En el caso de Jujuy, ganó las elecciones a gobernador Carlos Sadir de Juntos por el Cambio con el 46% de los votos. Para este domingo 14 de mayo estaban previstas las elecciones en la provincia de Tucumán y San Juan, pero la noticia, que se conoció el pasado domingo y a 5 días de elegir representantes, es que la Corte Suprema de Justicia decidió suspender las elecciones, impidiendo a los actuales gobernadores Sergio Uñac de San Juan y Juan Mansur de Tucumán a ser candidatos. En tanto, siguen en pie para este domingo las elecciones en Salta, Tierra del Fuego y La Pampa. Pero, ¿por qué la Corte Suprema tomó esta decisión y qué va a pasar con las elecciones en estas 2 provincias? La medida cautelar se dictó luego del pedido de la oposición en estas provincias, ya que se estaría incumpliendo con las constituciones provinciales. Esto no quiere decir que la justicia tome una decisión final sobre si se pueden o no presentar, sino que se suspende para analizar y revisar si dan o no lugar al planteo de la oposición. Lo cierto es que hay que esperar y que este domingo no habrá elecciones de gobernador. En el caso de San Juan, la Constitución Provincial en su artículo 175 dice: el gobernador y el vicegobernador duran 4 años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta 2 veces. En este caso, Sergio Uñac fue vicegobernador entre 2011 y 2015. Después fue gobernador 2 periodos y busca su 3er mandato. Él sostiene que, al permitir la Constitución 2 reelecciones, su candidatura está en regla. La oposición denuncia que el periodo como vicegobernador debe contar entre los mandatos cumplidos. En Tucumán, la Constitución Provincial en su artículo 90 dice: el gobernador y el vicegobernador duran 4 años en sus funciones y podrán ser reelectos por un periodo consecutivo. El vicegobernador, aun cuando hubiese completado 2 periodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido gobernador y ser reelecto por un periodo consecutivo. Si el gobernador ha sido reelecto por un segundo periodo consecutivo, no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un periodo. Lo mismo resulta de aplicación para el cargo de vicegobernador. El oficialismo sostiene que, al permitir la Constitución el pasaje de un lugar de la fórmula al otro, su candidatura está en regla. Desde la oposición sostienen que, al haber ya pasado de la vicegobernación a la gobernación, la ley ya no permite un pasaje de vuelta a la vicegobernación. ¿Qué dice la Constitución Nacional para cargos nacionales? Establece que si el presidente o el vicepresidente han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un periodo. El presidente Alberto Fernández se pronunció a través de cadena nacional sobre el tema, acusando a la Corte Suprema de antidemocrática y de responder a las órdenes de Mauricio Macri, quien designó a estos jueces a través de un decreto durante su mandato. No puede ser que sigan avasallando a los pueblos del interior de la patria, preservando los intereses de sus amigos políticos o sus amigos empresarios. El derecho al voto ejercido de la manera en que cada provincia ha decidido hacerlo de acuerdo con su constitución es uno de los mayores actos que podemos sostener en nuestra sociedad. Que cada provincia defina de qué manera lo lleva adelante es uno de los pilares del federalismo. Por su parte, la precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, tuiteó al respecto: le frenamos las reelecciones a Mansur y Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias. Quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja. Con nosotros esto no pasará. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de Cava, también habló sobre el tema. Nadie está por sobre la Constitución. Esa es la regla fundamental de nuestra República. La decisión de la Corte es la que corresponde a un país que respeta la legalidad.
hay que abandonar para siempre los intentos de violar las reglas electorales provinciales para perpetuarse en el poder. Lo que aquí está en discusión es la interpretación de las normas de constituciones locales. Se trata de decidir si estas normas habilitan a Uñac y a Mansur a ser candidatos para un nuevo periodo. Por un lado, hay quienes sostienen que esa interpretación es competencia de las autoridades locales de cada provincia. Por el otro, quienes afirman que la Corte aceptó intervenir por entender que, en principio, se estaría violando el sistema republicano de gobierno, ya que se estaría incumpliendo la renovación periódica de autoridades. Tiene razón Lucas en algo. Para mí la Corte Suprema Nacional tardó mucho. Sí. Vos no podés un martes... Lo que se dice, lo que se comenta, y dentro de la Corte también, es que el ministro Rosati lo tenía parado el tema. Lo tenía pisado y habría recibido un par de llamadas, de vaya a saber quién es. Che, ahora es. Bueno, no, pero era antes. Es ahora. Para mí era antes. Bueno, claro, no lo podés tirar faltando 5 días para la elección. ¿Es un fallo para garantizar la democracia o es un fallo político? ¿Quién tiene la última palabra en la interpretación de las normas constitucionales de cada provincia? ¿La Corte Suprema de la Nación o la Justicia Provincial? Resta esperar que se defina cuándo será la nueva fecha de elecciones para elegir gobernador y vicegobernador y quiénes se podrán presentar para ser elegidos.